Hola, bienvenidos. El exorcista del Papa, la historia del sacerdote italiano que inspiró la nueva película de Russell Crowe. Gabriele Amorth nació en Módena, Italia, en 1925. De niño practicó deportes como esgrima y baloncesto, luchó con valentía en la Segunda Guerra Mundial, se graduó en Derecho y Periodismo y probó suerte en la política con el Partido Demócrata Cristiano. Pero ya había descubierto temprano su vocación eclesiástica y fue ordenado sacerdote en 1954. Sin embargo, su nombramiento como exorcista llegó como una total sorpresa y fue el resultado de una conversación en broma que tuvo con el cardenal Ugo Poletti, obispo vicario de Roma. Son los obispos los encargados de delegar en los sacerdotes de sus diócesis el poder conferido por Jesús para expulsar demonios. Este resumen, ya que esta película fue basada en hechos reales. Te invito a suscribirte. En esta ocasión, el padre Gabriele Amorth, quien es el exorcista personal del Papa, se encuentra en Italia intentando ayudar a un tipo que supuestamente fue poseído por una entidad oscura. Lo hace de una forma muy peculiar, ya que reta al demonio a poseer un cerdo. Este al parecer lo hace, y cuando el cerdo empieza a actuar de forma extraña, una persona ya estaba lista para ejecutar al animal. Pasa el tiempo y vemos a una familia viajando hacia una vieja abadía a la cual Julia, la madre de los pequeños, heredó de su esposo. Acá se encontraban haciendo modificaciones, ya que querían venderla para poder recursearse y regresar a vivir a Nueva York. Aquí también conocemos al padre Esquivel, quien es el cura local. La mamá de los pequeños se encuentra en una etapa difícil, ya que su hija pasa por una etapa muy rebelde y el pequeño Henry no habla desde que perdió a su padre. Después de acomodarse en sus habitaciones y de que Henry intentase asustar a su hermana con una máscara, el pequeño empieza a recorrer el lugar y va hasta el sótano, donde al retirar una piedra para ver al otro lado de la pared, nota que hay un símbolo extraño. Después de un rato, la madre se preocupa por Henry, ya que no lo había visto en varios minutos. Le pregunta a su hija, quien al principio le hizo la ley del hielo, pero luego le dijo que no sabe nada del pequeño. Mientras tanto, el padre Amorth se encontraba yendo en su motocicleta hacia una audiencia o juicio donde fue citado por el cardenal, ya que había realizado un exorcismo sin el permiso del obispo local. Al enfrentarlo, el padre Gabriel le respondió que no fue un exorcismo, simplemente trató a una persona con una enfermedad mental temporal y lo engañó con el tema del cerdo. El cardenal le reclama algunas cosas que le parecían no correctas e incluso le dijo que el mal no existe, pero Amorth se marchó diciendo que si tienen algún problema con él, que hablen con su jefe, el Papa. Por otro lado, vemos a Julia preocupada por los gastos de la remodelación del lugar y luego va a ver a su hijo, quien se ha quedado dormido con los audífonos puestos y la música muy fuerte. Después de quitárselos, el niño abre los ojos de una manera muy tétrica. Al otro día, unos obreros se encuentran el hueco en la pared que dejó Henry y al intentar explorar con una bengala lo que había del otro lado, provocaron una explosión en el lugar. Todos los trabajadores renuncian, ya que creen que hay una fuga de gas en el lugar y es muy peligroso trabajar así. Mientras tanto, vemos que el símbolo que Henry encontró en el sótano empezó a agrietarse y al mismo tiempo el pequeño sufría unas convulsiones o tal vez una posesión demoníaca. Julia llega a verlo y de forma milagrosa Henry volvió a hablar después de mucho tiempo, pero solo para decirles que todos los que están ahí van a morir, y empieza a lastimarse la cara con sus propias uñas. Inmediatamente la madre lo lleva al hospital, donde le hacen muchas pruebas. El doctor le dice a la madre que el cuerpo de su hijo se encuentra muy bien y que tal vez después de haber perdido a su padre, el pequeño tiene algún problema mental o algo así, entonces le recomienda sedantes y un psiquiatra. Una vez en casa, Julia intentaba comunicarse con su embajada mientras que su hija cuidaba de Henry. Esta se aleja por un momento mientras que su madre ve que su hijo ya se había levantado. Al acercarse, este empieza a hablarle de forma muy pervertida y le enseña un corte en su abdomen que decía odio. Después de esta revelación, el niño pide con una voz demoníaca que le lleven a un cura. La madre, sin dudar y asustada, llama inmediatamente al padre Esquivel, pero este, al entrar a ver a Henry, es expulsado de una forma sobrenatural de la habitación, mientras el niño exige que llamen a otro padre. Al mismo tiempo, en Roma, el padre Amorth fue citado por el mismísimo Papa, quien le comenta que está enfermo y que los cardenales no creen en el mal y en el demonio como lo hacen ellos, además que quieren verlo débil. También le encarga una misión en la abadía de San Sebastián, donde hubo una posesión demoníaca aún siendo terreno sagrado. El padre Gabriel se pone a investigar sobre el caso en la biblioteca del Vaticano y luego va a este lugar en su motocicleta. Aquí es recibido por el padre Esquivel, quien es un gran admirador de lo que este cura hace. Al entrar al lugar, la madre no entiende el interés de la iglesia por su pequeño, pero Amorth le explica que quiere diagnosticar a su hijo y depende de ella si le hacen un exorcismo o no. Procede a ir a la habitación de Henry y este recibe al padre diciéndole que todas las plegarias que pueda hacer son inútiles, y luego, gracias al amuleto del padre, muestra sus verdaderos ojos. Pero aunque este le pedía que diga su nombre, el demonio se rehusaba a hacerlo porque decía que no cometerá el mismo error que otros. Este demonio sabía todo sobre la vida de Amorth, incluso le habla sobre su pasado en la guerra, donde Amorth fue el único sobreviviente de su batallón. Esto es interrumpido cuando Henry vomita un ave, ocasionando que el padre salga algo perturbado del lugar. Gabriele Amorth habla con la madre, a quien le dice que su hijo fue poseído por un demonio de gran jerarquía y por ahora lo único que puede hacer es tener fe. Por otro lado, la hija de Julia recibe una llamada del demonio fingiendo la voz de su padre, y quien le dice nuevamente que todos morirán. Ella va corriendo con su madre y esto la motiva para que acepte hacer el exorcismo. El padre Amorth le pide que prepare café, ya que los demonios son más fuertes por la noche y ahora él intentará atacarlo. Ahora se prepara junto al padre Esquivel, a quien le da unas recomendaciones y le dice que la única forma de detenerlo es sabiendo su nombre, y con las plegarias lo cansarán hasta que éste lo revele.
Además, hace que éste se confiese porque estas entidades suelen atacar a los sirvientes de Dios con sus pecados. Luego de su apresurado preparativo, entran a la batalla y aquí el niño se transforma en una mujer llamada Rosaria, y así ataca al padre Amorth, ya que supuestamente este la había dejado morir. Luego ataca a Esquivel confesando que este estuvo en una relación extramatrimonial y el padre intenta estrangular al pequeño por revelar sus secretos, pero Amorth los separa y antes de que ambos salgan de la habitación, Henry les dice que mordieron el anzuelo. Posterior a esto, Amorth absuelve de sus pecados a Esquivel y luego lo deja encargado de cuidar a la familia. A la vez le da una oración en latín para que pueda usarlo en contra del demonio. Él sale de la abadía ya que sospecha de algo por la frase que dijo Henry, así que va a destapar un pozo que vio en la entrada y lanza un papel prendido en fuego. Esto provoca una gran explosión. Mientras esto pasaba, el demonio estaba atacando a la madre mientras dormía y a la hija la molía a golpes dentro del lugar sin que Esquivel pudiera hacer algo. Por otro lado, al no saber nada de su exorcista, el papa hace su propia investigación del lugar y encuentra mucha información censurada junto con una advertencia que decía que sus pecados irán a buscarlos, y un mensaje que decía que la abadía de San Sebastián fue poseída por una entidad muy peligrosa. Esto provoca una descompensación del papa, quien es llevado inmediatamente al hospital, y mientras intenta decirle a uno de los cardenales que le advierta a Amorth del peligro al que se enfrenta, expulsa sangre y ya no puede hablar más. Mientras tanto, en la abadía, Gabriel le explicaba a Esquivel que el demonio solo usa al niño de distracción, ya que al parecer tiene un plan mucho más grande. Luego van hasta las catatumbas donde encuentran el cadáver de un antiguo cardenal y después de sacar una llave de su estómago ven que hay una puerta que los lleva a un lugar más profundo. Aquí encuentran al fraile de Ojeda, uno de los mejores exorcistas de todos los tiempos, y junto a él su diario, donde relata que una vez acudió a un exorcismo de un demonio tan poderoso que podía hacer múltiples posesiones. Incluso él mismo había terminado poseído. Amorth junto a Esquivel se dan cuenta de que fue ese fraile quien convenció a la reina Isabel de iniciar la Santa Inquisición en nombre de Dios, pero que en realidad toda esta Inquisición fue manejada por el demonio infiltrado en la iglesia. Al mismo tiempo, Julia nota que su hija estaba riéndose a carcajadas y cuando sube a ver lo que pasaba la encontró hablando con Henry. Al parecer los dos ya estaban poseídos. Mientras tanto, el padre se encuentra en una de las páginas del libro el nombre del demonio. Su nombre era Asmodeus y era el rey del infierno. Al decir el nombre, el demonio se debilita y libera a Julia y a su hija. Estas dos aprovechan, lo sedan y lo amarran para que no pueda hacer nada. Luego, Amorth y Esquivel hablan de que Asmodeus solicitó su presencia desde el principio, por lo que asumen que quiere poseer al exorcista, ya que este tenía una gran influencia en el Vaticano y así otra vez podría infiltrarse en la iglesia católica. Amorth sabe que para poder enfrentarlo debe estar libre de pecados, así que decide confesarse con Esquivel, a quien le cuenta que el alma de Rosaria la aqueja, ya que en el pasado él ignoró que esté poseída y la dejó a su suerte cuando ella solo trataba de decirle lo que pasaba. Luego la mujer terminó quitándose la vida ya que sufría de muchos abusos dentro de la ciudad del Vaticano, y esta es su más grande culpa. Después es absuelto por Esquivel de todos sus pecados y hacen sus preparativos para atacar al demonio. También advierte a la familia que usará sus pecados en su contra, pero tienen que centrarse en la fe y en su oración. Ingresan a la habitación, pero Asmodeus solo le pide al padre que se deje poseer. Este lo ignora y el demonio intenta manipularlo mostrándole a Rosaria culpándolo por su muerte. El padre seguía atacándolo con plegarias hasta que lo hizo aceptar su nombre de Asmodeus como rey del infierno. Luego de esto, el demonio dejó debilitado a Henry y al revisarlo ven que tiene unos nuevos cortes. Ahora en su pecho decía Dios no está aquí, pero Asmodeus no había desaparecido ya que ahora había poseído a la hermana de Henry. Esta intenta acabar con su mamá en una bañera y con Esquivel ahorcándolo con su propia ropa. En ese momento, el padre Amorth, al ver que todo se estaba saliendo de control, le permite al demonio entrar en él y así poder salvar la vida de los demás. Asmodeus procede a poseerlo mientras que el papa de alguna forma percibe todo esto en el hospital. Con sus últimas fuerzas, Amorth le pide a Esquivel que se vaya y saque a todos de ahí, así que este lo hace. Mientras que el exorcista intenta acabar con su vida colgándose desde el balcón de la abadía, pero Asmodeus lo necesita vivo y no lo deja morir. El padre, aún con control de su cuerpo, corre hacia las catatumbas donde intentará ahogarse con el gas que hay ahí, pero antes de hacerlo se le manifiesta a la Virgen María y se detiene, aunque en realidad era el demonio engañándolo. Justo en ese momento entra Esquivel, quien decidió no abandonarlo y ahora ve a su amigo totalmente poseído en el trono del fraile. Él quería ayudarlo, pero Asmodeus le dice que Dios no tiene poder ahí. Entonces Esquivel recita la oración en latín que le enseñó Amorth y después de una larga lucha de fe logra sacar al demonio del exorcista. Ahora esta entidad se presenta materializando a Rosaria y a la exnovia de Esquivel, quien intenta ahogarlo en un pozo de agua, pero por consejo de Amorth este le atraviesa una cruz en la frente y así acaba con el primer demonio. Luego arrojan a Asmodeus al mismo pozo, pero esta vez se convierte en un pozo de lava y al terminar su oración en latín juntos logran acabar por fin con ese mal. Finalmente encerraron a Asmodeus de nuevo en el infierno. Tras esto, ambos fueron al Vaticano donde el Papa ya se encuentra mejor y conoce a Esquivel, quien fue de mucha ayuda para el exorcismo. La familia regresó a Nueva York y la abadía ya le pertenecía al Vaticano. Ahora, gracias al diario del fraile que encontraron, conocen otros puntos donde el demonio tiene mucho poder. En total eran 199 lugares y ambos intentaban acabar con estos puntos ya que hacían buen equipo como exorcistas. Esta película fue basada en hechos reales. Suscríbete, dale like.